Bueno, hola, hoy nos encontramos con un gran periodista y un gran amigo, Carlos Humberto Gómez Castaño. Carlos, bienvenido a este podcast que estamos nosotros realizando y vamos a hablar un poco acerca de quién es Carlos Humberto. Sabemos, porque hemos venido reconociendo un poco tu trayectoria, que te conocíamos en el campo del periodismo, o sea, te conocíamos como periodista hace mucho rato aquí en la región. Y vemos que dentro de tu hoja de vida eres administrador público, tecnólogo en administración de empresas, y cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar a fundar un periódico como La Prensa de tanto reconocimiento a nivel local. María Isabel, no, es un gusto estar frente a tus audiencias. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto que en el periódico La Prensa Oriente siempre bienvenidos para que contemos esas historias que seguramente para el territorio serán importantes. Te cuento que hace unos 20, 25 años pues tenía yo la posibilidad de estar en la comodidad de la empresa privada. Desde allí incluso iniciamos con la posibilidad de hacer un periódico institucional. De eso es donde arranca como esa inquietud por escribir, por avanzar en la comunicación, que en su momento no era lo que yo hacía. Entonces empezamos también por allá en los años 2002 con la posibilidad de encontrar una respuesta a esas inquietudes, y fue la apertura que nos dio don Emiro Marín Carvajal, fundador del primer periódico digital de Antioquia y que fue un referente para el territorio del oriente antioqueño. Allá empecé a entregar mis primeros escritos formalmente en un medio de comunicación del oriente antioqueño, y de ahí en adelante un recorrido muy importante por buena parte de esos medios de comunicación que en el oriente antioqueño, impresos, digitales, radio y televisión, pues a lo largo de estos ya más de 20 años teniendo esta oportunidad de informar y de comunicar en el oriente antioqueño. Carlos, hemos visto que, como lo mencionas, traes un recorrido muy importante, o sea, varios medios de comunicación, ¿cierto? Especialmente la prensa, o sea, ese medio escrito ha sido como tu fuerte, la producción de contenidos también, pero ¿cómo llega un administrador al periodismo, a este ámbito de la comunicación para mantener informadas a todas las personas? ¿Sí? Sabemos que desde el año 2018 fundas el periódico La Prensa, que ya pues ha tenido un gran reconocimiento en todo el oriente antioqueño. Entonces, cuéntanos un poco para aquellas personas que están iniciando también en el campo, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo, a partir de lo que nosotros tenemos, de las mismas experiencias, de los conocimientos, pero cómo esa vocación va ayudando a darle un giro también trascendental a eso que finalmente nos perfila. Cuéntanos un poco. Sin duda, mira, la capacidad del profesional de servir en su rama y por supuesto también dedicar el tiempo y su energía para lograr transformar, para poder, cumplir con una actividad, con su deber ser frente a lo que quiso estudiar, a lo que quiso hacer, y ese relacionamiento con esos públicos, en mi caso con el sector público, valga decir, da cuenta también de muchas de esas historias, proyectos, actividades que se desarrollan en el día a día. Esa interrelación con las comunidades especialmente, pues nos permite también encontrar muchas historias, nos permiten encontrar allí muchos problemas y soluciones a eso. Pero también entonces nos preguntamos en ese ámbito qué podíamos hacer para ayudar a contar esas historias y verlas reflejadas también en otras experiencias que seguramente en el territorio podían darse. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Entonces, tener la posibilidad de escribir una columna de opinión, empezar a hablar de muchos de los asuntos que estaban trascendiendo en el oriente antioqueño, y allí fue esa de las primeras experiencias que te decía por allá como en el año 2002, donde empezamos a hablar de muchos de esos asuntos. Y ese escenario pues se va agregando con la posibilidad de escribir ya para algunas historias especiales encomendadas por en su momento don Emiro Marín, también a partir de otras experiencias en radio que hicimos para dar cuenta de lo que estaba pasando en el territorio. Entonces creo que muchas de las actividades o de las responsabilidades que teníamos en el quehacer laboral pues nos van llevando un poco también a mucho de lo que finalmente terminamos contando en esas historias, y yo creo que ahí se va encaminando. De ahí ya cuando entras ya no sales, ya es muy difícil de que te devuelvas y dejes nuevamente
de hacer eso que le deja a uno grandes satisfacciones, también grandes enseñanzas y aprendizajes. Y es lo que queremos también hacer, porque tenemos unas responsabilidades frente a unas audiencias y allí dejamos nuestra marca. Ahí está ese recorrido y se puede ir a buscar qué estábamos diciendo hace 20, 24 años frente a muchos de esos temas que hoy siguen vigentes en la agenda, pero que también pues, nos permiten avanzar y aportar en ese desarrollo de la región. Carlos, cuando tú empezaste, y quiero ser como muy enfática en eso porque este canal precisamente lo que queremos un poco es mostrarle a las personas cómo con lo que tenemos, cómo nosotros convertimos esas ideas en proyectos exitosos. O sea, cuando tú tomas la decisión, la iniciativa de fundar La Prensa, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo fueron esos inicios de La Prensa? ¿En quiénes te apoyaste? ¿Cómo empiezas a hacer toda esa gestión de los recursos? ¿Cómo inicia el periódico que ahora pues tiene tanta difusión? Cuéntanos un poco acerca de esa historia. Durante estos más de 20 años, como te digo, tuve la oportunidad de pasar por buena parte de los medios de comunicación impresos que hoy todavía muchos de ellos están en el oriente antioqueño. Es un cúmulo de aprendizajes, cada uno tiene su esencia, una línea editorial, también tiene una visión sobre lo que quiere informar, qué tipo de información le estamos llevando y una línea editorial muy específica. En cada uno de esos momentos que vas llegando y teniendo la oportunidad de estar, aportar, interactuar, vas recogiendo, vas acumulando. Esa experiencia es la que te permite después ir avanzando en el momento en el cual también decides es que yo también quisiera tener un espacio y un escenario propio a partir de todos estos aprendizajes. Y lo que hicimos en muchos de esos medios, pues finalmente creo que fue aportar en el desarrollo de ellos, pero también construir una imagen propia de lo que queríamos hacer. En 2018 ya la decisión estaba tomada, ya íbamos a avanzar en lo que veníamos trabajando unos años atrás, pero que finalmente se dieron las condiciones y el escenario ideal para lograr concretar eso que dijimos que era importante para el territorio, más medios de comunicación, aportarle a la democracia, a la posibilidad de que las audiencias pues, se identifiquen con otro medio que también es uno de los tantos en este ecosistema de la comunicación del Oriente Antioqueño, además muy dinámica. Oriente Antioqueño, una de las regiones con más medios alternativos y independientes del Oriente Antioqueño, perdón, de toda la región. Entonces, en ese escenario, pues nos pusimos, vamos con nuestro propio medio de comunicación. Nace La Prensa Oriente, un periódico impreso, en unos momentos en los cuales, María Isabel, se estaba diciendo, pero si lo digital es lo de ahora, ¿para qué un medio impreso? Entonces, en ese estudio de mercado que uno empieza y va en el día a día, con ese voz a voz, la consulta con la gente, y si yo te entrego un periódico impreso, estarías interesado en él, de verlo, de ojearlo, de revisar, de guardarlo, de compartirlo. Encontramos que había público para eso. Hoy, 6 años después de haber tomado esa decisión, creo que era lo acertado, por lo menos en lo que yo quería hacer. Pude haber tenido la posibilidad de crear el medio digital y convertirme en uno de los medios digitales que hoy también hacen parte. O sea, dejarlo exclusivamente digital, pero no. No imprimir ningún medio de comunicación. Entonces, en ese escenario creo que la respuesta la encontramos. Vimos que había recepción de esto, que había quienes reclamaban el periódico ya mensualmente, ya preguntaban, ¿y el periódico qué? ¿Ya salió? ¿Cuándo sale? Para tenerlo. Mucha gente lo comparte, mucha gente lo guarda, lo raya, hace el crucigrama o hace parte de pronto de la información y la, digamos, de alguna manera la retroalimenta, pero digamos que haber tomado la decisión de crear un periódico impreso era porque en ese momento se habían dado las condiciones y traíamos una trayectoria, una experiencia que íbamos a aplicar en eso. Cuando usted me habla del tema económico y de cómo se logra encontrar un escenario también favorable para eso, es muchos de los emprendimientos y de todo lo que tiene que ver con este tipo de proyectos pueden terminar sin empezarlo. Porque usted cuando dice, para esto necesitamos este presupuesto, no lo tenemos, no hay quien lo financie, no hay ninguna manera de que alguno aporte para esto. Entonces, y eso es motivo de que nos frena, ¿cierto? O sea, para muchos
Ahí termina la idea y ahí termina el proyecto. Así es. Si teníamos esa idea de hacerlo y teníamos el convencimiento de que íbamos a avanzar y qué queríamos a futuro, pues ninguno de esos asuntos nos iba a parar. Lo hicimos con préstamos, lo hicimos con la posibilidad de encontrar un proveedor de impresión que estaría dispuesto a que entonces yo no le pago de entrada, sino que le pago al mes siguiente, ¿cierto? Y encontrar lógicamente los apoyos institucionales y de la región donde pues a través de la pauta publicitaria pues se financia un medio de comunicación, que es normalmente como se dejan ver los medios de comunicación hoy, que están presentes en el territorio, financiados a través de pauta institucional, de usted llevarle este producto que alguien se puede interesar, a la empresa pública, pero también a la privada, que puede ver este escenario como una vitrina también para mostrar sus productos, proyectos, sus, digamos, lo que hace, para que esto también sirva como una rendición de cuentas frente a la comunidad o para que se vea allí su producto también. Sí, hay proyectos que de pronto esto nos causa mucha curiosidad porque la gente podría pensar en este sentido que tú estás hablando, en el tema de la rentabilidad, ¿cierto? Es decir, bueno, este periódico no cobra, o sea, se hace una difusión gratuita, pero ya tú nos estás aclarando, claro, a partir de la pauta es mirar cómo las estrategias, porque un proyecto de este tipo siempre se tiene que financiar, ¿sí? A veces pensamos que los proyectos tienen que ser sencillamente todos del corte social, ¿cierto? Todo pues por el tema de la comunicación, el desarrollo, pero finalmente vemos cómo un proyecto que involucra a tantas personas, que es un medio de comunicación masiva, que cuenta las realidades de un territorio y es completamente rentable y financiable. Sin duda, puede haber la idea del usuario, del oyente, del televidente, que pues simplemente hay un medio de comunicación y me trae las historias y me cuenta las noticias y frente a ello pues no hay nada distinto a que pues esa empresa que hace un periódico o que hace un programa de radio o unas entrevistas, pues eso no necesita económicamente nada más para servir, claro, para presentarse frente a sus audiencias. Y más allá de eso, hay unos costos que usted tiene que entender que son necesarios para lograr llegar allá. Claro. El periódico impreso no es solo llevarlo a la casa editorial que te lo imprime y el número de ejemplares y cada mes llegan y se entregan. Detrás de ese trabajo hay un número muy importante de personas. Hay un equipo de trabajo, de profesionales que han estado, por lo menos en el caso del periódico La Prensa Oriente, durante el mes anterior, con una serie de actividades que hicieron posible que ese periódico pudiera llevar a sus manos la información que se dio en el último mes. Tienen que ver los periodistas, los diseñadores, las personas que están en la calle apoyando la recolección de información, un tema de logística a la hora de entrega del periódico, el tema de quienes, digamos, también son colaboradores para la producción del contenido, los columnistas, las que hacen las secciones especializadas del periódico. Entonces allí han transcurrido varios, digamos, colaboradores y personas que hacen posible que eso sea y que llegue a sus manos. El director hace su trabajo de tratar de coordinar y de avanzar en eso. El del mercadeo, el que vende, porque si eso no se puede financiar de esa forma a través de la pauta comercial, entonces hace inviable de entrada el periódico. Esa es la manera en que unos medios de comunicación hoy en el Oriente Antioqueño pues tenemos la posibilidad de seguir vigentes y de avanzar en este propósito. Bueno, Carlos, vamos a hablar ahora, son muchos años en esta carrera periodística, pero particularmente con la prensa, ¿cuáles son esas anécdotas y cuáles son también esos proyectos que has difundido, que has comunicado a la sociedad y que recuerdas más? Y también esos perfiles de esos entrevistados que de pronto a veces también te generan desafíos dentro de esta labor tan bonita que haces. Dentro de esto que hacemos durante este recorrido, por lo menos los últimos 6 años, encontramos unas historias que lo marcan, que finalmente uno difícilmente lo olvida. Me acuerdo mucho en el municipio de Argelia, en una de esas veredas muy alejadas, donde las condiciones de ingreso a la vereda no eran propiamente muy fáciles, sí, no entraban los carros. Había una persona que llegaba de una vereda muy alejada
la traían en mula. Esa persona venía muy afectada, de hecho venían 2 personas en la misma mula. A llegar al hospital del municipio de Argelia no era posible en un tránsito en vehículo, pero me encontré con la historia del alcalde del municipio que llegaba en su vehículo hasta cierta parte de esa localidad en la zona rural y él mismo transitaba una zona que era muy difícil incluso para los mismos animales transitarlo. Caminó durante un trayecto y se alzó al hombro la persona que traía para la atención médica, que era una dama, era una señora. Sí. Este señor se llevó la persona al hombro, transitó con ella y la llevó hasta el hospital. Esas son las condiciones que tiene hoy Oriente Antioqueño. Un solo caso muy sencillo y muy simple. Ver que no es la cotidianidad que tiene el altiplano del Oriente ni los municipios que tienen hoy unas mejores condiciones para atender a su población. Pero el esfuerzo que hace una persona de este tipo a traer a un ciudadano de su comunidad a que le atiendan en salud a su hospital local, es una cosa increíble, ¿sabes? Eso nunca lo olvida uno. Y esa historia quedó por ahí consignada en algún lado. Y también otra que tiene que ver con las posibilidades de haber entrevistado a un chico que se llama Emanuel Otálvaro, que hoy es campeón mundial de tenis de mesa y que sigue siendo un referente en el tenis de mesa. Tenía 5 años cuando lo entrevisté por primera vez y la experiencia de entrevistar a un chico que apenas está saliendo de su niñez a enfrentar lo que normalmente uno creería sería su etapa educativa, pero ya lo llevaban de la mano, pero a los principales torneos de tenis de mesa donde él no le daba el nivel de la mesa y se quedaba por debajo de ella y ya se codeaba con adultos en el tema del tenis de mesa. Sí. Pero la particularidad de la entrevista era que no lograba sacarle las palabras a Emanuel, no lograba que me contara lo que él tenía, pues como su vida contar, actual. Sí. Entonces fue una entrevista muy compleja, recuerdo que con él era bastante difícil. Pero le deja a uno bastantes enseñanzas, algo que tiene que ver con cómo estos jovencitos hoy que tienen una capacidad importante en una habilidad, especialmente en el tema del tenis de mesa, pues logra, digamos, avanzar de esa forma. Y hoy, 11 años, 12 años que tiene, ya está en España y en Europa compitiendo con las grandes ligas a nivel mundial. Entonces esas oportunidades también son muy bonitas porque algo logramos avanzar allá. Y cuando me lo encuentro ya después de ese tiempo, ya muy distinto lo que sucede con él, la experiencia que ha tenido también, y por supuesto ya nos cuenta ya mucho más amplio. Una historia que sucedió en el municipio de San Luis, en el corregimiento, no recuerdo el nombre, pero ya te lo digo, en la vereda Las Confusas, trajimos unos chicos de esas zonas apartadas donde no hay oportunidades siquiera para ellos de estudio, muchas veces de ver el mundo más allá de lo que se encuentran cotidianamente en las zonas rurales, y los trajimos de cuenta de nuestra actividad periodística al conocer la historia de ellos, muchachos que nunca habían ido siquiera al casco urbano del municipio de San Luis. Y los trajimos al municipio de Río Negro y les mostramos unos escenarios, unos espacios que para ellos eran sorprendentes. Entonces, a través de esa actividad periodística logramos incorporarlos un poco a ese otro mundo que no se conocía, con el apoyo de la institucionalidad de la región también, que quiso ayudar a mostrarles a ellos cómo por primera vez iban al club recreativo Confama. Una cosa que hacíamos nosotros en nuestras edades, por allá muy pequeños, y que el día anterior a ir no dormíamos por pensar que íbamos a ir al Club Confama, nos iban a llevar al Club Confama. Imagínense en estos tiempos unos chicos de un corregimiento del municipio de San Luis y tener esa oportunidad de venir y tener esas experiencias. Eso les sirve para sus proyectos de vida, eso les sirve para ver el mundo más allá, para animarse a estudiar, para animarse entre ellos y decir que sí hay otras opciones. Y cómo volvemos a esas comunidades y les decimos en qué van, ¿cierto? Esa es una meta que tenemos también por cumplir ahora pronto para entender qué transformó realmente esa posibilidad que tuvimos con ellos.
Carlos, y ahí nos estás contando algo maravilloso y quiero que hagamos pues como un zoom en esto, y es cómo también estos proyectos, este tipo de proyectos que emprendemos generan ese impacto social, ¿cierto? Ese impacto económico, esa transformación también, como tú lo mencionas, en la vida de las personas. A partir de ello, Carlos, sí quiero que para las personas que nos escuchan y sobre todo para esos emprendedores en el área de la comunicación social y el periodismo, que les contemos también esos aspectos clave que has tenido que sortear en este tipo de emprendimiento, ¿cierto? En este tipo de empresas, que les cuentes un poco a ellos para que también, digamos, que no se desanimen, sino que antes, por el contrario, se motiven, porque cuando te veo hablando del tema, te veo que tienes mucha pasión, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante y lo que siempre hay que contarle a las personas es que todo lo que nosotros emprendamos nos tiene que motivar, nos tiene que apasionar, se tiene que convertir en esa vocación. Entonces, un poco para que les contemos a ellos cuáles son esos aspectos o esos factores clave a la hora de iniciar una empresa como el periódico La Prensa. Hay que mirarse al espejo todo el tiempo y hay que ver quién está al frente y de qué manera lo ha hecho o lo hizo o lo intentó, pero también entender que una vez se toman decisiones frente a ello es porque los retos son muchos. No va a ser sencillo, ningún proyecto es sencillo finalmente de enfrentar, así tengas las condiciones económicas para invertir, para lograr que, digamos, todas esas herramientas, todos esos asuntos que necesitas en tu proyecto, pues estén, ¿cierto? El número de personas que necesitas de entrada, ¿cierto? Cuando yo empecé con el periódico, yo era solo el que lo repartía, el que escribía, el que tomaba las fotos y el que iba a la casa de impresión a que lo hiciera y ayudar en el diseño. Pero en estas épocas ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya constituir un equipo de trabajo que lo haga posible, que nos apoye y que avance. Siempre vamos a tener muchos asuntos en el camino que parece que es un palo en la rueda. Pero de eso se trata también, de aprender de eso, pero no dejarse desanimar y juntarse con los que le quieran ayudar, no juntarse con los que lo quieran hacer desviarse de ese camino, porque siempre va a ser así. Entonces, aprender de esas experiencias, verlas de frente a la cara, mirarlas y enfrentarlas es la única opción de salir adelante con ellas. Emprender es eso. Tomar esas experiencias positivas, negativas, pero convertirlas en nuevas oportunidades. Y en este camino lo hemos experimentado muchas veces. En algún momento te levantas pensando en que esto no va a ser posible, que no va a ser, que ya intentaste muchas veces, que a algunos les fue mejor y porque a mí no. Entonces puede ser que ahí se cometa el gran error de abandonar algo que seguramente iba a ser muy importante, iba a ser muy destacado, que iba a funcionar. Hoy, 6 años después, digo, ¿qué tal que hubiera hecho eso? ¿Qué tal? Teníamos las condiciones para hacerlo, el escenario propicio para hacerlo, pero había que sortear algunas dificultades y eso lo hicimos. No desanimarse en eso, aprender de los errores, avanzar, rodearse bien y lógicamente también formarse y capacitarse en algunas cosas que uno no tiene y que necesita en el día a día. La formalización empresarial, una cosa absolutamente necesaria y que hoy no se puede perder de vista. Hay mucha formación y capacitación en cómo formalizarse y no fallar en el intento, porque pues eso es lo que se debe hacer. Para estar en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, ser comerciante o lo que quieras hacer, tienes que tener unos mínimos que hoy la norma, la ley te lo pide, pero que también te da apertura a muchas oportunidades con la gente que necesita tu producto, con quien está buscando, en mi caso, encontrar información o tener una vitrina para promocionar también. Carlos, eso que tú mencionas es bien importante en el sentido de que nosotros debemos dejar de pensar un poco en nosotros cuando estamos emprendiendo y pensar en esa otra persona, ¿cierto? O sea, tú lo dices, ¿en quién está leyendo? ¿En qué es lo que necesita ver ese lector que compra tu producto? Digamos que siguiendo en este mismo hilo, ¿cuál serían esos consejos? Dale 3 consejos a estos
periodistas y comunicadores que nos escuchan, que han sentido como un poquito esa vena de emprender su propio proyecto, pero que hasta el momento no han tomado la decisión y que viendo este programa de pronto quieren tomar esa iniciativa? ¿Cuáles serían esos 3 consejos que les darías? Y lo otro que quería preguntarte, Carlos, es ¿cuáles fueron esos hábitos que tuviste que cambiar? ¿Cierto? Porque una cosa es cuando uno es empleado, cuando uno cumple con un horario, cuando uno tiene un direccionamiento específico que te lo marca tu propio empleo, y cuando ya tú tienes que ser el empleador, y cuando tú tienes que ser el emprendedor y tienes que ser la persona que marque la pauta. Entonces, ¿cuáles fueron esos hábitos que cambiaste? ¿Sí? Esas 2 preguntitas. Entonces, consejos y cuáles son los hábitos que tuviste que cambiar para poder que esta idea funcionara y que se convirtiera en una empresa. Cuando he tenido la oportunidad de hablar allá en la academia con los estudiantes de los programas de comunicación social y de periodismo en esta región, llegamos siempre un poco a esa misma conclusión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya ese proyecto de vida pues se va enfocando en la formación específica en esta rama, y de ahí en adelante uno ve que hay la disposición de muchos de ellos a hacer empresa o a pensar en que van a llegar a una empresa y que van a estar, digamos, subordinados a un empleador. Entonces, esas 2 situaciones tendrían que estar ya muy resueltas al término de la carrera. Ahí diríamos siempre es, oiga, si está pensando en hacer empresa, piense que el esfuerzo va a ser mayor porque si logras encontrar la oportunidad, pero de alguna manera identificando en qué tipo de negocio o en qué tipo de emprendimiento hacerlo, a través de esos conocimientos que ya saliste con ellos, ¿dónde los vas a aplicar? Y ese tipo de empresa también tendrá que haber pasado por un poco de análisis y de mirar si tu empresa no es la misma empresa que tiene otra persona, y que de pronto entonces ya 2 empresas de las mismas no van a generar las mismas condiciones para que puedas avanzar rápidamente. Pero si la es también cuál va a ser el diferenciador para que puedas lograr, digamos, atraer a quien quiera tener un tipo de servicio como el que vas a ofrecer. Entonces son 2 cosas ya que hay que tener muy presente. Y una tercera es, si no tiene plata, ese no puede ser el problema, ese no puede ser la excusa, porque muchas de las cosas que hemos hecho, que en mi caso en otros momentos también empezamos, era por eso mismo, porque teníamos las condiciones económicas para hacerla, o si no las teníamos, no abandonábamos la idea de que sí se hace. Y habría que gestionar el recurso. Hay que buscarlo, porque hoy hay condiciones para eso. En el tema de los emprendimientos veo que hay muchas oportunidades hoy, a través de las administraciones municipales, del Fondo Emprender, de unas entidades o empresas que asesoran y que acompañan ese tipo de proyectos para que se cometan los menores errores posibles. Entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho, todo eso que tú haces de acompañar a los emprendedores, de darles opciones en sus proyectos, de mostrarles la ruta, de decirles que no están solos. Creo que eso hace parte de eso tan importante que hoy está sucediendo, que seguro tiempo atrás no estaba mucho, o si lo estaba, no estaba muy al alcance de pronto de muchas actividades, pero que hoy veo que es muy posible. Entonces, a quienes estén hoy pensando en salir a emprender, tienen todas las condiciones para hacerlo, desde la búsqueda de recursos hasta la búsqueda del acompañamiento profesional también, cosas que tú haces y que veo que dan muy buenos resultados también a muchas de estas personas. En ese sentido, pues, como con la primera pregunta. La segunda era que, ¿cuál era la segunda? Hábitos. De los hábitos que tenemos. Que tuviste que cambiar un poco. No puedes seguir durmiendo hasta las 10 de la mañana. Okay. No puedes seguir pensando en que es solo rumba y trasnocho, porque en eso hay que tener siempre, estar muy lúcido, tener la posibilidad de que el tiempo, la mayor parte del día, va a estar ocupada en tus asuntos, en lograr eso que estás esperando también que se materialice, y sobre todo también tener un muy buen relacionamiento con muchas entidades o instituciones. Entonces tienes que ocupar mucho de tu tiempo en reuniones, en eventos, en actividades. Entonces esto también transforma mucho el tema.
Hay una cierta comodidad de quien pues solo tiene que ir a cumplir un horario, porque sabe a qué hora entra, a qué hora sale. El emprendedor, el independiente, no tiene horario, definitivamente no tiene horario. Si es muy temprano o si es muy tarde en la noche, o si es el fin de semana, o si es el puente festivo, o si es tu época, se supone, de vacaciones. Entonces hay que tener clarísimo de que hay que tener un momento de esos de sacrificio frente a eso, frente a la hora para la familia, frente a incluso tus hábitos muchas veces de alimentos. Entonces tienes que trabajar mucho eso para que eso no afecte tu salud mental, y que pueda permitir el desarrollo mismo de tu actividad y la lleve al éxito. Bueno, muy bien, Carlos. Yo creo que hemos hablado de todo. ¿Qué se viene para la prensa en estos próximos años, Carlos? O sea, ¿qué también has pensado un poco para que contemos y vamos cerrando ya para darte los agradecimientos por habernos brindado este espacio, pero hablemos un poco ya también de la prensa como tal, qué se viene, qué cambios, aprovechando pues también que contémosle a todos que yo también hago columna allí en la prensa, y luego vamos a hacer un ejercicio interactivo que nos va a permitir también compartir con ustedes un poco ese contenido que hacemos allí. Pero Carlos, cuéntanos un poco, ¿qué se viene para la prensa en este tiempo? Bueno, concentré mucho los esfuerzos del periódico los primeros años en posicionar el impreso, en llevarlo a los 23 municipios del oriente antioqueño. Digamos que eso ya hace parte de los logros importantes que tuvimos durante este tiempo. Estamos en una época en la cual lo digital se hace una buena parte también de la posibilidad de entregarle a otro tipo de audiencia, de públicos, lo que estamos haciendo. Entonces hemos potenciado todo lo digital y estamos en esa carrera de lograr encontrar respuesta a muchas de las inquietudes que tienen hoy unas audiencias que están esperando más contenido en lo digital, en las redes sociales, más audiovisual, más podcast, más de pronto unos contenidos muy específicos en escenarios como YouTube, como lo que tú haces, y lograr también encontrar, digamos, nuevos espacios especializados, como cuando tú llegas al periódico y escribes sobre el tema del emprendimiento y sobre esa visión empresarial, sobre ese acompañamiento en proyectos, sobre esa visión mucho más allá del altiplano, más internacional. Creo que también nos hacía falta un poco de eso y creo que lo estamos logrando. Entonces siempre hay una apertura también para ese tipo de contenidos. Estamos haciendo unos especiales sobre unos asuntos muy específicos de temas del oriente antioqueño. Ya hablamos en su momento del tema de movilidad. Hicimos un inserto con todo lo que tiene que ver con las obras y proyectos de infraestructura vial del oriente antioqueño, donde también tuvimos la oportunidad de contar contigo una colaboración muy especial para ese contenido. Y ahí en adelante no descartábamos que teníamos que hacer otros especiales sobre unos asuntos muy específicos del oriente antioqueño, que en el día a día nos van dando cuenta si es el tema ambiental, si es el tema del desplazamiento de los nativos, si es el tema de seguridad, pero nos estamos enfocando mucho en buscar los temas importantes y trascendentales para hacer unos especiales con ello. También estamos pensando en hacer unos eventos que nos ayuden a movilizar mucho la conversación en la región para entender esto, que no solo entregar un periódico impreso con una noticia, sino empezar a ayudar a conversar en la región, unos temas que tienen que ver con el desarrollo de esta región. Y tú hablabas de algo también que está sucediendo a nivel del oriente antioqueño, y es que encontramos que los periodistas se cuestionen de cómo están haciendo eso, que es otra de las cosas que quería contarte. Sí, porque ya también, Carlos, vimos en la última edición del periódico que salió el Círculo de Periodistas del Oriente Antioqueño. ¿En qué consiste esto? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Y por qué surge esta necesidad de hacer? Eso es como un conglomerado, ¿cierto? Como una articulación de periodistas. También cuéntanos de esto. Bueno, Oriente Antioqueño hace unos 25 años o más viene tratando de tener su propia asociación de periodistas. Unos colegas que hacía mucho tiempo se venían reuniendo y hablaban de el por qué los periodistas no podían tener su propio medio, su propia asociación, su propio espacio de conversación en la región. En el tiempo se fue aplazando, pero llega, digamos, 2024, como que, oiga, ya es hora de hacerlo. Entonces empezamos a hablar con unos colegas en el territorio
donde dijimos, tomemos las decisiones que ya estamos en mora de hacerla y logramos en esa conversación encontrar esos puntos de acuerdo y de ver que efectivamente una asociación de periodistas que nos ayudara a tener una perspectiva frente a cómo estamos haciendo la labor de el periodismo en el territorio del Oriente Antioqueño, el tema de la responsabilidad, el tema también del respeto por las audiencias y también algo que consideramos muy importante y es cómo ayudamos en el tema de la formación para los periodistas que están hoy, pero también cómo ayudamos a entrar a ese mundo del periodismo, los que vienen ya de la academia, pero también los chicos que hoy todavía están en sus escuelas primarias o secundarias y que quieren también en algún momento trascender sobre esto, cómo ayudamos también a encajar un poco el tema, con la ayuda de la institucionalidad, porque esto no lo hacemos nosotros solos, sino con la posibilidad que tenemos de ayudar en ese sentido y sobre todo también con lo que tiene que ver con un ejercicio responsable del periodismo. A esto le vamos a sumar que quisiéramos rescatar el premio de periodistas que en el Oriente Antioqueño pues hace un tiempo ya no se reconoce como algo que se haga y darle valor a la profesión, por lo menos anualmente que se estaba dando, porque eso estimula a los periodistas que hoy están con sus escritos o que quieren contar más historias. Y una cosa todavía mucho más importante, no son solo los periodistas del Altiplano ni los de Río Negro, son todos los periodistas del Oriente Antioqueño, los 23 municipios, en las 4 zonas, que logran salir, digamos, de allá, de donde están haciendo una tarea seguramente muy importante y también encontrarse con estas experiencias que están dándose en este Oriente Antioqueño, en esta zona que a veces pues sí se vuelve más privilegiada para algunos temas, pero que no puede ser esa la excusa para que no lleguen y aporten y también se beneficien de esto que queremos hacer, como te decía, especialmente en temas de formación. Entonces tenemos diplomados ya en el tintero para hacer con la universidad, con algunas de las universidades que están en el territorio, un primer diplomado en tema ambiental, pero vendrán otros también de formación muy específica para el ejercicio del periodista, que les sirva como herramienta también para avanzar. Bueno, Carlos, no, interesantísimo, además que muy necesario, ¿cierto? Este tema de las sinergias, de las alianzas estratégicas para nosotros poder avanzar y subir el escalón, obviamente, en este tema de todo lo que hacemos a nivel empresarial. O sea, nunca podemos hacer cosas completamente solos, siempre tenemos que estar acompañados y lo que tú decías, muy bien relacionados para poder que también estos proyectos se puedan impulsar y que se puedan dar de mejor manera. No hay otra manera. Entonces, con el Círculo de Periodistas del Oriente Antioqueño, CPO, vamos a tratar de encontrar a todos esos colegas que están en el territorio, que por algún motivo pues no los conocemos o no hemos interactuado mucho con ellos, pero el llamado es para todos, para que lleguen ahí, para que nos encontremos, para que hablemos, para que aprendamos de esas experiencias que ellos tienen, las que tengamos nosotros que les sirvan y de una serie de actividades que vamos a estar contándoles cómo podemos avanzar en este escenario. La asociatividad es la respuesta a muchas de esas situaciones y para mucho de lo que tú hablas en temas de productividad, de emprendimiento, de proyectos, esto es fundamental. Exacto, eso lo que nos permite es extendernos mucho más y tener un radio de acción mucho más amplio también para nuestros proyectos, tanto personales como profesionales. Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por atender este espacio. Cuéntanos, Carlos, dónde te encuentran, tus redes sociales, cómo podemos interactuar mucho más con la prensa y con este ejercicio ahora que tenemos del Círculo de Periodistas. No, María Isabel, las gracias son para ti por estar pendiente de lo que hacemos, por supuesto por compartir con tu audiencia también un poco de esa experiencia. La Prensa Oriente, un periódico de 6 años en el territorio, periódico impreso, pero también digital. ¿Dónde encontramos el periódico impreso? En muchas de las bibliotecas de la región del Oriente Antioqueño, en las terminales, en los sitios donde van ustedes a las citas médicas, en la calle de donde te lo encuentras también que lo están repartiendo, en las recepciones de muchas de las entidades públicas y privadas de la región. ¿Cómo lo encuentra en la versión digital? En www.laprensaoriente.info. Ahí está la página web con los contenidos digitales, también con los contenidos del impreso, y también hay una sección allá donde encuentra todas las ediciones PDF, 71 ediciones durante estos 6 años. Entonces también hay una parte allí en el tema digital. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o X y en Instagram,
como La Prensa Oriente. Así se encuentran las redes sociales de nuestro medio de comunicación. Estamos también en TikTok. A partir de ahora nos podemos encontrar con los contenidos audiovisuales en esta red social como La Prensa Oriente. Y bueno, también pueden seguir a través de CH Gómez C en Instagram o en X y en Facebook como Carlos Humberto Gómez. También compartimos columnas de opinión, entre otras, como lo que hacemos con el podcast y otras posibilidades también, que contamos historias. Y también a través de la televisión, que nos falta hablar de eso, pero con los protagonistas que tenemos en el territorio, contando esas historias también de vida y de avance en esta región. También a través de la televisión. También a través de la televisión o también a través de nuestro canal de YouTube, Protagonistas Oriente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Te cuento también así rápidamente, como antes de terminar, como anécdota, el otro día estaba en una reunión en la Gobernación de Antioquia y mientras esperaba en la salita, en la sala que tienen ellos ahí del despacho de la Secretaría General y de la Gobernación, precisamente ahí estaba, además del colombiano, estaba el periódico La Prensa. Entonces también obviamente es muy grato saber ese alcance que tiene y donde, digamos, uno a veces las publicaciones que hace o los mensajes que pone allí nunca saben a dónde van a llegar, ¿cierto? Y a quién va a leer esto. Entonces por eso es tan importante ponerle tanto empeño y tanto cariño a este tipo de proyectos. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo para todos tus oyentes, a audiencia y para quienes seguramente pues seguirán viendo este tipo de contenidos muy importantes en el Oriente Antioqueño. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí llegamos con un episodio más de nuestro podcast y nuestro canal de YouTube para que ustedes sigan nutriéndose de contenido valioso sobre estos temas de proyectos, de estructuración, de emprendimientos y cómo nosotros podemos empezar a generar también proyectos exitosos como este. Muchísimas gracias.